La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la carta a los Gálatas, del verso 26 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 7, y de este lo meditaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y este pasaje nos hace meditar en dos etapas de nuestra vida, en dos esencias fundamentales que algunos tenemos y otros, tristemente, tal vez nunca lleguen a alcanzar. Y es que, en principio, somos concebidos de manera carnal, nacemos en la carne y vivimos en la carne. Y en ese proceso se da esa primera etapa de la vida de todo ser humano, una vida en la carne, viviendo conforme a las leyes de este mundo carnal y terrenal. Pero si nos quedáramos en esa etapa, fuera muy triste, porque el pasaje de hoy deja claramente establecido que la característica de esa etapa, de esa vida carnal, es como si fuéramos esclavos y niños. Niños porque estamos sometidos a las leyes del pecado, a la ley de este mundo, a las leyes que el enemigo usa para mantenernos esclavizados. Y aunque queremos hacer las cosas de una manera, terminamos haciéndola de otra. Si así fuera, evidentemente que sería dramáticamente triste y terrible la vida del ser humano. Pero cumplido el tiempo perfecto, y es lo que celebramos en esta época de Navidad, el Señor Dios Todopoderoso, Creador eterno, envió a Cristo. Este se encarnó, lo que significa que se volvió carne y vino como niño para poder asumir la característica propia de un ser humano, niño y sometido a todas las leyes que los seres humanos tenemos que lidiar mientras estamos vivos. Y Cristo fue capaz de llevar la vida perfecta, una vida completa, sometida en obediencia a la palabra, a la voluntad de Dios. Eso le ha conferido el ocupar el mayor lugar,
el sumo sacerdote eterno y único que administra el templo de Dios. Y es por su obra, entonces, que podemos cambiar esa primera realidad de la vida humana. Dejar de ser niños para ser adultos espirituales y ser liberados de las ataduras del pecado. Por eso, todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador en arrepentimiento y fe, todo aquel que le entrega su vida a Jesús y se somete a Él, viviendo por la palabra, viviendo la palabra y predicando la palabra de palabra y de hecho, es capaz de ser declarado hijos de Dios, no por sus méritos, sino por la obra de Cristo. Y esa nueva vida que Cristo nos da es para vivirla en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso Pablo hace esta comparación maravillosa de que antes de venir Cristo éramos como niños y como esclavos. Pero ahora, por la obra redentora de Cristo Jesús, podemos llegar a ser adultos espirituales y libres de las ataduras para voluntariamente entregarnos a Jesús y ser entonces siervos suyos, discípulos suyos. Y para garantizar esta libertad y este crecimiento, además de ser guiados cada día, cada momento de nuestra vida, el pasaje de hoy también nos enseña que Dios no solo envió a Cristo, porque una vez Cristo cumplió su obra perfecta, volvió al cielo, pero envió al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo de Dios, para venir a ser morada en nosotros y continuar ese trabajo maravilloso de ayudarnos a crecer para convertirnos en adultos espirituales y liberarnos cada día más de las ataduras del pecado. De modo que tú y yo ya no estamos sometidos a la ley del pecado. Ahora tú y yo somos libres para abrazar la palabra de Dios, abrazar el Evangelio de Cristo y proclamar a los cuatro vientos con nuestra boca y con nuestro estilo de vida que le pertenecemos a Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros y a través de nosotros. Esa es la esencia de la Navidad, que Cristo se encarnó y vino a ser niño y a cumplir la ley que para nosotros era imposible. Pero al resucitar, Dios le declaró por encima de todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, y todo aquel que entregue su vida a Él, recibe la condición de ser hijo libre y eterno de Dios para la exaltación del nombre de Cristo, para la edificación de su pueblo y para la gloria del nombre del Padre. Tú y yo ya no somos niños, así que actuemos como adultos, dando un testimonio de que Cristo está vivo y nos ha liberado para glorificar su nombre con nuestro estilo de vida. Buen Dios y Padre nuestro, hoy es un buen día, es una buena oportunidad para una vez más adorarte y glorificarte. Te damos gracias en este día por liberarnos de las ataduras del pecado y salvarnos por medio de Cristo. Te suplicamos que aproveches este tiempo en el que las familias se reúnen y tienen más tiempo para compartir, tiempo en el que el propio clima fresco evoca a sensibilizar nuestro corazón y nuestra mente, y danos la convicción de pecado que necesitamos, sobre todo los familiares y seres amados que aún no te conocen. Muéstrale a Cristo, libérales y ayúdales a crecer, así como estás haciendo con nosotros, a fin de que nuestra familia, nuestra sociedad y el mundo entero sea cada vez más adulta y más libre conforme a tu palabra y a tu plan de vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.